alumnos y alumnas, mi nombre es Catalina Shalom de León Ledesma y bienvenidos una vez más a su materia Lengua Materna. Y el día de hoy veremos el tema ¿qué información necesito? Los materiales que vas a necesitar para esta sesión serían tu cuaderno de la asignatura, un lápiz y una pluma para tomar apuntes y tu libro de texto. En tu cuaderno vas a tomar nota del aprendizaje esperado, que es expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada al debatir sobre un tema. Y también el énfasis, que es seleccionar información para un tema definido. Y empezamos con la clase. ¿Qué vamos a aprender hoy? Esta sesión tiene como propósito seleccionar información para un tema definido. También buscar la información que te sirva y sea adecuada. En ocasiones no es un proceso tan fácil. Vas a aprender mucho. Esta sesión tiene como objetivo identificar las características de la información que pueden servir para expresar argumentos en un debate. Buscar información en ocasiones resulta una actividad muy compleja, ya que en la actualidad, haciendo un clic, puedes acceder a mucha información de diversas partes del mundo y en diversos idiomas. Pero, ¿cómo hacemos esto? Recuerda que tu objetivo es recabar información para utilizarla al participar en un panel de discusión. Para ello, ten en mente un tema que te gustaría trabajar. Por ejemplo, ¿qué temas te interesan? Es decir, dependiendo de tus gustos e intereses, puedes identificar una temática. Si te interesa la música, la danza, la cocina, puedes basarte en ello para identificar un aspecto que te gustaría tratar en un panel. ¿Sobre qué tema te gustaría aprender? Tomando en cuenta temáticas que desconoces y de las que sabes poco, puedes identificar alguna en particular sobre las que te gustaría saber más e investigar. ¿Qué problemática te gustaría investigar? Tomando en cuenta problemáticas que conozcas como las relacionadas con un medio ambiente o la salud, entre otras que encuentres en tu entorno, también puedes recoger un aspecto de estas problemáticas que te llame la atención. Estas preguntas son solo ejemplos que te pueden ayudar a definir el tema. Tú puedes plantearte otras preguntas y temáticas leyendo textos académicos, libros, periódicos o inclusive viendo películas, documentales o temas relacionados con tus experiencias personales. Una vez que tengas planteada la temática, te sugiero que elabores un esquema que te ayude a definir la información que necesitas. Ten a la mano tu cuaderno, lápiz o bolígrafo para que anotes tu esquema. En este ejemplo, vamos a ver el tema que se eligió para investigar, que fue ¿por qué se dio la Segunda Guerra Mundial? También vamos a anotar preguntas clave como ¿qué sé acerca del tema? En este vamos a anotar los personajes que participaron, acontecimientos, en qué año comienza y en qué año termina también. La segunda es ¿qué necesitas saber sobre el tema? Causas de la Segunda Guerra Mundial, este es el ejemplo, pero aquí tú vas a poner las causas que llevaron a la situación. Este esquema es muy útil para definir por dónde comiences a investigar y aparte es muy práctico. Deja muy claro con qué cuentas y qué te hace falta por saber, y así podrás definir por dónde iniciar tu búsqueda. Ahora que ya tienes un tema definido, la información con la que ya cuentas y la faltante, es importante seleccionar los materiales de lectura que necesitas. ¿Cómo seleccionar materiales de lectura de acuerdo a su pertinencia? Una buena estrategia de selección de materiales para desarrollar tu tema es la elaboración de preguntas guía. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
dónde, por qué y para qué. Si recuerdas, el tema de ejemplo fue ¿por qué se dio la Segunda Guerra Mundial? Lo que necesitas saber del tema es las causas de la Segunda Guerra Mundial. Las preguntas guías que te pueden plantear pueden ser ¿qué países provocaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo inició la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué comenzó la Segunda Guerra Mundial? Lo que se entiende entonces es que las preguntas guías te ayudan a reconocer aquello que es fundamental de tu tema. ¿Ya tienes un poco más claro cómo definir un tema de investigación? ¿Cómo elaborar preguntas guía? Espero que sí, y si no, no te preocupes, seguirás trabajando sobre el tema. Una vez que tengas definido el tema, es necesario tener claras las estrategias de búsqueda para encontrar libros, documentos y otras fuentes que te puedan servir. Es momento de poner manos a la obra y trabajar sobre tu propósito, que es seleccionar información para un tema definido. Para que puedas seleccionar información de manera adecuada, es necesario que la evalúes. Para esto, te propongo que utilices una bitácora que te ayude a registrar tu trabajo. Ten a la mano tu cuaderno y tu bolígrafo para que anotes un esquema. En tu bitácora de trabajo puedes anotar las preguntas o preguntas guía que viste con anterioridad, esas que utilizan las circunstanciales como cuándo, dónde, por qué y para qué. Anota la fecha en la que estás trabajando, las fuentes de información que consultes como libros, revistas o sitios de internet, y la información que recabes para responder tus preguntas. Observa el ejemplo con el tema de las causas de la Segunda Guerra Mundial para que entiendas mejor cómo realizar una bitácora de trabajo. Toma como ejemplo el tema y observa cómo se puede trabajar una bitácora. En la primera columna, anota las fuentes de consulta que ocupaste y en la segunda columna la información recabada. Este registro debe hacerse durante el desarrollo de la investigación. Es importante que no olvides anotar de manera correcta la bibliografía de los libros, revistas y sitios web. Es muy útil esta bitácora para localizar rápidamente la información con la que cuentas y dónde la obtuviste. Una vez que recabes la información suficiente en tu bitácora, agregando más fuentes de consulta, podrás observar cuáles de estas te aportan más conocimiento y enriquecen tu trabajo. 2. ¿Cómo seleccionar materiales de lectura de acuerdo con su pertinencia? A continuación, vamos a observar un video que explica dos técnicas que te ayudan a seleccionar información. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, esta palabra ya se coció. Queda con ustedes, Pepe Papas. Hola, qué gusto que nos acompañen. Hace unos días recibí un mensaje en el que me preguntaron lo siguiente. ¿Cómo puedo saber si un libro contiene la información que requiero? ¿Qué estrategias puedo usar para examinar rápidamente un libro antes de llevármelo del estante de la biblioteca? Hoy cocinaremos cómo seleccionar materiales de lectura de acuerdo con su pertinencia. Acompáñenos. Antes de iniciar con nuestro platillo, hay que tener en cuenta que al hacer una investigación podemos encontrar muchos libros sobre el tema que nos interesa, pero algunos libros son muy especializados y solamente los expertos los comprenden. Otros tienen información muy básica que no sirve para nuestros propósitos. Entonces, ¿cómo saber cuál libro es el que más nos conviene? Veamos. Los ingredientes son tema de interés,
lista de preguntas guía para el desarrollo de la investigación, estrategias de búsqueda, técnicas de lectura, barrida de texto y lectura de exploración. La barrida del texto es una estrategia de lectura que consiste en hacer un examen superficial del texto sin leerlo detalladamente. La lectura de exploración es otra estrategia que consiste en encontrar información específica en un texto que ya se conoce. Ahora continuamos con la preparación y selección de materiales para nuestro platillo. Manos a la obra. Primero, escogemos un tema de nuestro interés. Puede ser uno muy fresco, como la literatura contemporánea, o si prefieren, uno maduro como la literatura novohispana. Después, picamos e incorporamos al guiso nuestra lista de preguntas guía para el desarrollo de la investigación, que generalmente se basa y deriva de las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? ¿Y para qué? Probamos e incorporamos las estrategias de búsqueda que nos ayudarán a localizar los ejemplares en la biblioteca a través de ficheros catalográficos o de un catálogo digital. Para sazonar, evaluamos el material. En este punto de cocción, por ejemplo, podemos revisar el índice para darnos una idea de la información que contiene y contrastarla con la lista de preguntas guía que elaboramos. ¡Ojo! Para no salar el platillo, asegurémonos de no llevarnos el material de la estantería sin haberlo explorado brevemente. Para ello usamos las técnicas de lectura, barrida del texto y lectura de exploración. Yo prefiero empezar con la barrida del texto, ya que con esta podemos darnos una idea general mediante el análisis de las imágenes, los títulos, subtítulos y estructura del libro. Por último, le agregamos la técnica de la lectura de exploración, que como ya vimos nos sirve para identificar un dato preciso, es decir, podemos buscar rápidamente entre los párrafos, como cuando usamos el diccionario para buscar una palabra específica. Con la técnica barrida del texto, solo leemos las primeras líneas del primero y del último párrafo de una página que nos interese. Identificamos títulos, subtítulos, conclusiones, así como conceptos, datos y fechas clave. Podemos repetirlo rápidamente en diferentes páginas o bien en otros libros para darnos una idea general de lo que tratan. Así sabremos si vale la pena llevarse el material de la estantería para revisarlo con mayor cuidado o si este no resulta relevante y se debe reintegrar preservando el orden. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, muchas gracias por tu receta, huele riquísimo. Este fue su programa Cocina de Autor. En su segmento Esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Por lo que se comprende en el video anterior, la barrida de texto consiste en hacer un examen superficial de la información, pero sin leerlo detalladamente, sino revisando títulos, subtítulos e imágenes. Esta técnica te ayuda a darte una idea general del contenido del texto, mientras que la lectura de exploración te ayuda a buscar información específica en un texto como palabras o temas. Ambas técnicas te pueden ser de gran ayuda al momento de seleccionar la información sobre tu tema. ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio de barrido de texto al momento de buscar información? Recuerda que para realizar una barrida de texto puedes buscar títulos, subtítulos, conclusiones, conceptos, datos y fechas clave. Tomarás el mismo tema que has trabajado con anterioridad, las causas de la Segunda Guerra Mundial, pero en esta ocasión solo identificarás títulos, conceptos clave y fechas. ¿Cuáles serían los títulos, conceptos y fechas que buscarías sobre este tema? Para identificar el título, debes buscar todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial. El concepto que tendrás que buscar sería causas.
y el año en que comenzó la guerra. Debes pensar en un tema que sea de tu interés. Reflexiona. ¿Qué títulos, conceptos o fechas buscarías al momento de seleccionar información? Es muy interesante esto de la anticipación de la lectura, ya que te puede servir antes de comenzar a leer cualquier tipo de texto. Las preguntas que más llaman la atención son: ¿cuál es mi motivación para leer? ¿Cuál es la información que tengo del tema o del texto antes de leerlo? ¿Qué deseo saber? ¿Y qué me puede aportar el texto? Conociendo el contexto de cualquier lectura, podrás saber si te sirve o no para tu objetivo. Estas preguntas te ayudan a definir el propósito o propósitos que tienes al momento de buscar información. Recuerda que tu aprendizaje esperado está relacionado con búsqueda de información para debatir sobre un tema, así que no hay que perder de vista este objetivo. Hasta el momento, has revisado diversas estrategias que te pueden ayudar a seleccionar información en diversos textos, desde la elaboración de preguntas guías y bitácoras de trabajo, hasta estrategias de lectura como el barrido de texto y la lectura de exploración, pasando por la anticipación de lectura. Pero observa, ahora, ¿qué sucede cuando consultas fuentes de información electrónicas? Ya que hoy en día es muy frecuente que la información que consultes se encuentre en Internet y en ocasiones no sabes por dónde comenzar con tantas páginas que te encuentras, observa el siguiente video que te da algunas pautas al respecto. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. Hola Pepe, dime cuál es la receta del día de hoy. Hola. Fíjate que muchos de nuestros espectadores quieren saber los pasos para buscar información confiable y segura en Internet. Hoy haremos una preparación que parece estar a un clic de nuestras manos. Antes de empezar, nos detendremos para reconocer cuáles son las diferencias entre la información que se encuentra en Internet y la que hay en fuentes impresas. La búsqueda en Internet es mucho más rápida y fácil que la exploración de materiales impresos en una biblioteca. Pero, ¿cómo podemos buscar en Internet de manera segura? Para ello, es importante seguir algunos pasos sencillos para encontrar información confiable. Oigan, pero ¿alguien sabe de dónde viene la palabra Internet? La palabra Internet es un préstamo del inglés Internet, nombre de una marca registrada, formada por la contracción de International Network, red internacional. En la actualidad es una palabra de uso común en español, incluida en el diccionario de la lengua española. El chiste no es comer mucho, sino hacer la digestión. Entonces buscar en Internet no es poner una palabra en el buscador, entrar al primer resultado y copiar y pegar la información. A ver, cuéntanos Pepe, ¿qué necesitamos? Para buscar información segura y confiable en Internet, necesitamos los siguientes ingredientes. Tener muy claro el tema a investigar. Hacer una lista de palabras clave. Reconocer algunos buscadores académicos. Explorar páginas de instituciones públicas y privadas. Tener criterios de búsqueda para verificar si la información es confiable. Todos estos ingredientes se consiguen fácilmente con solo dar un clic. Ahora sí, vayamos paso por paso para hornear nuestro platillo. ¿Cómo buscar información en Internet? La base para iniciar nuestra preparación antes de hornearla es tener muy claro el tema que deseamos investigar. Y si en él hay algunos subtemas, por ejemplo, en una investigación sobre el huitlacoche, algunos subtemas podrían ser su origen, su modo de cultivo y de consumo y su historia. Una vez seleccionado el tema y antes de gratinar, vamos a añadir una lista de palabras clave para comenzar la búsqueda.
En nuestra investigación acerca del huitlacoche podríamos emplear como palabras clave botánica, hongo, parásito, prehispánico, maíz y milpa. Después hay que cocinar las palabras en distintos buscadores académicos, por ejemplo, Cielo, Ridalic, ERIC y Ciencia, pues estos facilitarán la investigación. Para darle mejor sabor a nuestra búsqueda, accederemos a páginas de instituciones, publicaciones u organizaciones a las cuales se puede acceder libremente a sus acervos, como bibliotecas, universidades, revistas, fundaciones culturales, instituciones científicas y culturales, públicas y privadas. Llevamos nuestra preparación al horno precalentado a 180 grados. Mientras esperamos que sone, vamos a considerar algunos de los siguientes criterios para saber si un material es confiable. Examinar que esté presente el nombre del autor o de la institución responsable de la publicación. Ver la bibliografía que empleó el autor para escribir el texto. Identificar el dominio de la página, es decir, si se trata de una página comercial, educativa o gubernamental. Revisar que se indique la fecha en que se publicó la información modificada o actualizada. Reconocer el objetivo de la página, si el sitio pretende informar, dar una opinión o vender un producto. Comprobar que el sitio del que se obtiene la información tenga una organización lógica para que la búsqueda sea provechosa. Esta búsqueda huele muy bien. Está lista y riquísima. Espero que puedan seguirla paso a paso en sus búsquedas de información segura y confiable en Internet. Y esta palabra ya se coció. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cocina de Autor. Nos vemos en el próximo programa. ¿Cómo buscar información en Internet? Muchos de los puntos que se mencionan en el video se relacionan con los puntos que acabas de ver, como tener claro el tema, los subtemas y el uso de palabras o conceptos clave. En estos aspectos que se mencionan te das cuenta de que en la búsqueda de cualquier tipo de información es fundamental saber el tema que vas a investigar. Pero, en caso de la búsqueda en Internet, es necesario también tomar en cuenta el tipo de páginas que vas a consultar. Consulta información utilizando buscadores académicos, páginas de instituciones públicas y organizaciones como bibliotecas, universidades, revistas o fundaciones culturales. Si lo haces así, podrás confiar más en la información que encuentres. Aún así, es necesario tomar en cuenta ciertos criterios para cerciorarte de que la información es confiable. Debes revisar que la información que utilices presente todos estos elementos: el nombre del autor o de la institución responsable, revisar si la página es comercial, educativa o institucional, la bibliografía consultada y la fecha de publicación. A partir de estos criterios podrás seleccionar información confiable y que te servirá para realizar tu investigación. En esta sesión debes aprender sobre cómo seleccionar información para investigar acerca de un tema, así como las técnicas para la búsqueda de información. En especial, que no es necesario leer libros enteros para encontrar lo que necesitas. El contenido de la sesión te dio elementos para tus investigaciones escolares y la idea es que pongas en práctica las estrategias aquí vistas, ya que son de gran ayuda para seguir aprendiendo. Para poner todo esto en práctica, te propongo un reto. Utiliza algunas estrategias que aprendiste en esta sesión para seleccionar información, utilizando libros, periódicos, revistas,
sitios de internet o lo que tengas a tu alcance. Es decir, redacta preguntas guía, haz una bitácora de trabajo o implementa estrategias de lectura para que practiques la forma en la que seleccionas información. Recuerda que la participación de la familia es importante porque juntos aprendes más. Esto sería todo por el día de hoy, chicos. Buen trabajo y gracias por tu esfuerzo.